Hola chicos, ¿qué tal? En esta ocasión les voy a explicar sobre las civilizaciones de Occidente, que corresponde a la balota número 4 del curso de Historia. Vale decir que comprende Grecia y Roma. Pero en este video les voy a explicar sobre Grecia. Grecia, chicos, la cuna de la democracia y por supuesto la tierra de los grandes filósofos. Bien chicos, vamos a ver sobre la ubicación de Grecia. Y para esto nos indica el libro Cepro de que Grecia ocupó un territorio fragmentado y disperso. Y vamos a ver por qué. Se ubicaron, chicos, en la península balcánica, en las islas del mar Egeo y en las costas del Asia Menor. Por tanto, chicos, vemos de que Grecia estuvo dividido en tres regiones. En la Grecia continental, en la Grecia jónica, que comprende el Asia Menor, y por supuesto la Grecia insular, que comprende un conjunto de islas que son esos puntitos que puedes ver ahí. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles fueron los límites geográficos de la Grecia continental? Por el norte, chicos, vamos a ver que está Macedonia, por el oeste el mar Jónico, por el sur el mar Mediterráneo y por el este el mar Egeo. ¿Vale? Ahora, vamos a ver el proceso histórico de Grecia. El nombre primitivo de Grecia era Hélade. Por tanto, a los antiguos griegos también se les conocía como helenos. Ahora, el origen del pueblo griego, según escritores antiguos griegos, eran los pelasgos, ¿vale? Entonces, ¿cuáles fueron las etapas de esta Grecia primitiva? Son las siguientes, chicos. La civilización cretense o minoica, que se desarrolla en el 3000 al 1450 a.C. Esta civilización, chicos, se desarrolla en la isla de Creta y su rey era conocido como Minos. Entonces, ¿por qué civilización cretense? ¿Por qué se desarrolla en la isla Creta? Minoica, ¿por qué? Por el rey Minos, que eran así conocidos. Ahora, esta civilización son invadidos por los aqueos, que eran procedentes de Micenas. Y tal vez te preguntes, ¿dónde queda Micenas? Micenas, chicos, queda en la península del Peloponeso. ¿Vale? Ahora, un dato curioso, chicos, de esta civilización cretense es que aquí aparece esta famosa leyenda del Minotauro. Tal vez lo viste en una película o en un video, y es aquí donde surge esta famosa leyenda del Minotauro. Esto como un dato curioso, chicos. Ahora, tenemos la siguiente civilización micénica, que se desarrolla en el 1600 al 1200 a.C. Y es aquí que decía que esta población invaden a los cretenses y establecen su capital en Micenas. Ahora chicos, esta civilización se caracterizó porque tuvo un conflicto interno. Y tú sabes que una población que tiene un conflicto interno se debilita. Entonces esto es aprovechado por los dorios, quienes lo invaden. También, chicos, lo invaden los jonios y eolios, pero esto no lo dice en tu libro Cepro, así que vamos a quedarnos con los dorios, ¿vale? Ahora, otro dato curioso es que hay un rey legendario, que lo puedes ver ahí, que es el rey Agamenón, que participa en esta famosa de guerra, la guerra de Troya, chicos, que según Homero, este Homero no, el otro Homero, el que es el escritor de la Ilíada, que nos cuenta esta famosa de guerra de Troya, donde participan pues Aquiles, Héctor, entre otros, ¿no? Eso también como un dato curioso, chicos. Vale. Tenemos la época oscura, que se desarrolla en el 1200 al 800 a.C. Y te decía que aquí son los que invaden a los micénicos, son los dorios. Ahora, chicos, ¿por qué época oscura? Tal vez te preguntes. Es porque no hay fuentes históricas de este tiempo, chicos. Ahora, ¿cuál es lo interesante o lo relevante de esta época oscura? Es que se dan la formación de las ciudades-estado, o lo que es lo mismo, las polis. Ahora, vamos a ver propiamente la Grecia antigua o histórica, ¿vale? Y te decía de que esta empieza con la formación de las polis o ciudades-estado, ¿vale?
Tenemos las siguientes etapas. Una de ellas es la Grecia arcaica o heroica, que se desarrolla en el 800 al 494 a.C. ¿Y cuáles son los principales sucesos en esta etapa? Se da la conquista del mar Mediterráneo, las monedas para el comercio y por supuesto los primeros Juegos Olímpicos, que se desarrollan cada 4 años. Y actualmente lo tenemos, estos famosos Juegos Olímpicos. Entonces podemos decir que es una contribución de los griegos. Seguimos. La siguiente etapa es la Grecia clásica o el apogeo, que se da en el 494 a.C. En aquí, chicos, hay la formación de las ciudades-estado, que son varias, y las dos principales son Atenas, que se caracteriza por ser democrática, y Esparta, chicos, que se caracteriza por ser militarizada, que son guerreros, chicos. Ahora, se da en esta etapa un mayor esplendor político, económico y cultural. Dicho sea de paso, se da el famoso gobierno de Pericles, donde Atenas tiene un mayor esplendor. Pero no todo es felicidad, chicos, porque se desatan las guerras médicas, un enfrentamiento muy largo que duró años entre griegos y persas. Los griegos al mando de Darío I y los persas al mando de Jerjes V. Y chicos, te decía de que los griegos están conformados por varias ciudades-estado, pero lo interesante es que al verse amenazados, en este caso por los persas, es que se unen en una famosa Liga de Delos. Y es así, chicos, que con esta Liga de Delos logran derrotar a los persas. Y pues Atenas es la que tiene una mayor hegemonía, digamos, se roba el protagonismo, digamos, y eso no le gusta pues a Esparta, chicos, y es así que se desata esta famosa guerra del Peloponeso que duró un aproximado de 30 años. Y pregunta, chicos, ¿quién crees que gana esta batalla? Pues nada más ni nada menos que los espartanos, chicos, pues recuerda que Esparta son militares, son un pueblo guerrero. Y por su parte Atenas es pues más de conocimientos, más de sabiduría, más de filosofía. Entonces, la guerra del Peloponeso es pues ganada por Esparta. ¿Vale? Ahora tenemos la siguiente etapa, la Grecia decadente y helenística, que se da en el 359 a.C. Resulta, chicos, que el pueblo que está al norte de Grecia, Macedonia, al mando de Filipo II, conquistan las polis griegas y a su muerte de este rey Filipo II queda su hijo Alejandro Magno. Dicho sea de paso, Alejandro Magno tuvo como maestro a Aristóteles, chicos. Ahora, lo interesante de Alejandro Magno, chicos, es que es un gran rey que logra conquistar varias ciudades, por ejemplo, Mesopotamia y Egipto. Y a esa conquista que hace se le conoce como los reinos helenísticos, que se entiende como la difusión de la cultura griega, chicos. Chicos, resulta que a la muerte de este famoso Alejandro Magno, este gran imperio que logra conquistar es dividido por sus generales. Y uno de sus generales, chicos, es Ptolomeo, que se queda con el pueblo de Egipto. Y la última de sus descendientes es nada más ni nada menos que Cleopatra. Tal vez lo escuchaste, lo viste en una película. Bueno, también eso como dato curioso, ¿vale? Ahora, vamos a ver la organización política de Esparta, de los guerreros, chicos. Esparta, chicos, estaba organizado en una diarquía, es decir, gobernaban dos reyes, uno militar y otro religioso. Ahora, el Senado, o también llamado Jerusia, que estaba integrado por 28 miembros y eran pues los que elaboraban las leyes. Luego tenemos la Asamblea del Pueblo, quienes eran los que aprobaban o rechazaban las leyes propuestas por quién, por el Senado o Jerusia. Ahora, chicos, tenemos a los éforos, que era integrado por 5 miembros y tenían la función de fiscalizar al Senado y a otros integrantes, ¿no? Ahora, un principal legislador de esta organización política, y es importante que lo tengas en cuenta, es Licurgo, ¿vale? Ahora, tenemos la organización política de Atenas, de los sabios, vamos a decirlo así. Tenemos que Atenas
Y recuerda, es un pueblo democrático. Entonces tenemos una asamblea popular, que estaba conformada por personas mayores de 20 años. Y bueno, eso no incluía a las mujeres, chicos. Por tanto, podemos decir de que no se tenía una democracia real o una democracia limitada, chicos. Bien, estos pobladores se reunían en una ágora o en una plaza pública. Tenemos lo siguiente, el Senado, quienes eran encargados de elaborar las leyes. Luego, los arcontes, chicos, estaba integrado por 10 miembros y tenían la función del poder ejecutivo. Lo que es lo mismo, hacían cumplir las leyes. Ahora tenemos a los areópagos que tenían la función judicial, ¿no? Ahora, acuérdate de este personaje, Solón, que es muy importante porque sienta las bases de la democracia, ¿vale? Ahora tenemos la organización social, chicos, y para esto vamos a empezar con los espartanos, con los guerreros, y en la parte superior puedes ver que los espartanos están en la cima, porque ellos tienen los mayores beneficios y todo. Los períacos, chicos, eran pues pueblos sometidos pacíficamente. Y luego, chicos, en la última escala están los ilotas. Eran, digamos, los esclavos que estaban sometidos a tratos durísimos, chicos. Ahora, tenemos la organización social de Esparta, chicos. En la primera etapa o en la cima están pues los atenienses, que gozaban de beneficios y todo. Los metecos, chicos, eran pueblos extranjeros que tenían negocios, tenían algún tipo de negocio en Atenas, entonces estaban en esta clasificación. Luego, chicos, los esclavos, que, podían ser vendidos, chicos, pero gozaban de derecho, ¿vale? Ahora tenemos la arquitectura, chicos, que se caracteriza por ser sólida, elegante, sencilla y armónica. Vamos a ver que son dos construcciones principales, las construcciones civiles y religiosas, ¿vale? Dentro de las construcciones civiles tenemos el teatro de planta circular, la gradería semicircular, la ágora, o lo que es lo mismo la plaza pública, el estadio, el hipódromo, gimnasios. Dentro de las construcciones religiosas encontramos esta imagen que ves aquí, es el famoso Partenón, chicos, que era pues en honor a la diosa Atenea. Luego tenemos el Demeter, Poseidón, la Basílica, Erección, el Templo de Zeus. Pero chicos, esta imagen que ves ahí es el Partenón y es el más, digamos, la construcción más bella que se puede tener en Grecia. Vale, ahora tenemos los estilos de arquitectura. Y aquí, chicos, puedes ver tres estilos, el dórico, el jónico y el corintio. El dórico, chicos, se caracteriza porque no tiene una base y, digamos, no es tan bello. El jónico, pues ya se caracteriza por tener una base, lo puedes ver ahí, y también por estos dos, esos dos capiteles, ¿no? Luego el corintio, chicos, que es una variante del jónico, y ahí lo puedes ver, es un poco más, más trabajado, es mucho más bello, ¿vale? ¿Y cuál es la mnemotecnia para que te acuerdes de estos estilos de arquitectura? El dojoku, ¿vale? Te puedes acordar de esto y ya pues lo tomas en cuenta y estos son los estilos de arquitectura. Vale, ¿cuáles son las esculturas de Grecia? Su principal característica, chicos, es el movimiento, la proporción y la belleza. Ahora, ¿cuáles son los principales escultores de los griegos? Tenemos a Mirón, Fidias, Polícleto y Praxíteles. Mirón, chicos, es el autor del Discóbolo, Atenea y Marcias. Aquí puedes ver un ejemplo del Discóbolo de Mirón. Luego Fidias, autor de relieves de los frontones, a Polícleto, proporciones ideales del cuerpo, y a Praxíteles, que delineó la curva de los cuerpos. Y bueno, chicos, eso sería con respecto a Grecia. Espero que te haya gustado el video y pues nos vemos en el siguiente video.